Bandido de Milei, se robó el avión de Venezuela. Ese héroe de la ultraderecha de los apellidos le robó un gran avión a Venezuela. El gobierno encabezado por el dictador Maduro, tras su decisión de impedir el uso del espacio aéreo en aquel país por cualquier aeronave argentina, Argentina no se va a dejar extorsionar por los amigos del terrorismo. La justicia argentina metió presos a los miembros de la tripulación y a estos dos miembros iraníes. Eran dos reconocidos miembros de la fuerza Quds. Este es el piloto del avión que vino a Argentina, Gholamreza Ghazemi Abbas. Un piloto vinculado a la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, que trabajaba para Mahan Air y que trabajaba para otra aerolínea. Esta aerolínea, Qeshm Fars Air, está investigada y acusada por Estados Unidos de haber llevado durante todo el conflicto de la guerra civil siria, en la cual Irán tuvo una participación directa para apoyar al régimen de Bashar al-Assad, de haber llevado muchas armas y combatientes a Siria a través de esta aerolínea. Había un pedido de interdicción del avión por parte de Estados Unidos por considerarlo un avión que había participado de actividades terroristas. Y estaba bajo sanciones. El avión aproximadamente el 20 de febrero llegó a Miami. El gobierno de Venezuela no reaccionó muy favorable a esa decisión. Bueno, claro, cuando vinieron de Estados Unidos se llevaron el avión. Maduro empezó a decir que los argentinos le habíamos robado el avión. El primer involucrado en este acto de piratería es Milei. Robaste a Venezuela, Milei. Y tú pagarás lo que le hiciste a Venezuela más temprano que tarde. Maduro is in the radio saying, Argentina have stolen our plane. No, we don't stole the plane. It was a terrorist plane. Bienvenidos al Border Wars Podcast. Somos el número 1 podcast de todas las Américas. El único podcast bilingüe, español y inglés, que te lleva más allá de la frontera. Bienvenido a temporada 3 del podcast. Gracias a todos los suscriptores que han quedado con nosotros en la temporada 1, temporada 2. Pero tenemos una sorpresa muy grande por temporada 3. Porque decimos que somos el mejor podcast de todas las Américas, no por yo, por nuestros invitados, y tenemos invitados de lujo y con nosotros una gran campeona de todo lo que tiene que ver con la libertad y la seguridad, y el actual ministra de Seguridad de la República de Argentina, ministra Patricia Bullrich. ¿Cómo estás? Bienvenido a Washington, D.C. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Todo bien. Muchísimas gracias. No, a ti muchas gracias. Mira, yo voy a entrar directo. Yo sé que tu agenda es muy apretada, no quiero perder mucho tiempo. Pero tú has tenido varias gestiones en el gobierno. Actualmente es la ministra de Seguridad. No es tu primera vez. Fuiste la ministra bajo presidente Macri. Estuviste en el Congreso. Háblanos un poco para una nueva audiencia. Nuestra audiencia es acá en Estados Unidos y en América Latina, para que conozcan un poco más de tu labor. Bueno, la Argentina es un país que viene sufriendo hace muchos años el gran problema del populismo, que en la Argentina está expresado por el peronismo. Y en consecuencia, nosotros venimos luchando hace mucho tiempo para que la Argentina tome una variable diferente, republicana, liberal. Las palabras republicana y liberal en la Argentina no expresan quizás lo mismo que expresan aquí en Estados Unidos. Claro. A mí me ha tocado durante 2 mandatos como diputada nacional enfrentarme al kirchnerismo, que ha sido un modelo similar en sus prácticas. No ha podido llegar a tanto porque tuvo una oposición fuerte. Nosotros nos opusimos a esa idea de convertir a la Argentina en Venezuela, sin instituciones, sin justicia, sin poder judicial independiente y sin Congreso. Y logramos que la Argentina tuviese una cierta fluctuación política, pero con un gran problema, y es que cada vez que gobierna alguien distinto al peronismo, se sufre de ingobernabilidad. Manifestaciones permanentes, situaciones en las que tenés paros generales, no te dejan gobernar. Y esta ha sido una lucha de hace muchos años que hemos llevado adelante para lograr un cambio de fondo. Ahora, en la última elección, hemos
ganado las elecciones. Javier Milei es el nuevo presidente, como todos lo saben, y yo fui su contrincante como candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, pero luego ni bien vi que nosotros llegaban al balotaje Javier Milei contra el candidato del peronismo, del kirchnerismo, decidí sumar inmediatamente nuestros votos a Javier Milei y eso que dio... era como 25%. 25%, Sí. 30% había sacado Milei, nosotros 25% lo sumamos y logramos ayudar y apoyar a que el cambio se realice, que es lo que hoy está expresando la Argentina en el mundo. Eso fue crítico. Mira, yo cuando vi eso, cuando vi, ministra, que tú dijiste que yo voy a apoyar, que creo que fue el primer día, o si no... El primer día, sí. Muy rápido. No diste ni una ventana para que gente empiece a especular, lo que sea. Me pareció tan importante porque en mis estudios, en las cátedras que damos solo sobre cómo se enfrenta a estas guerras asimétricas, el número uno variable que determina el cómo va a terminar un conflicto es la unidad de esfuerzo de qué lado estás. Si no están unidos, van a fallar divididos. Y yo creo que tú mostraste eso muy fuertemente, una unión que Argentina lo estaba desesperadamente necesitando, y esa unión creo que es la razón parte de la razón que Milei gana la presidencia en la República de Argentina, y creo que ahora el reto es muy grande. Cuéntame, ministra, ¿cómo ves los retos ahorita, en este momento como ministra, en todas las manifestaciones que están viendo que han sido constantes desde el primer día, comparado a lo que has visto cuando fuiste ministra en la temporada anterior bajo presidente Macri? Bueno, la gran diferencia que existe, la Argentina es un país que hace 20 años está tomado. Hay 10.000 cortes de ruta, cortes de calle, bloqueos, como le quieras decir, por año, lo que constituye un número excepcional. Es decir, y por eso no entra dentro de las categorías que muchas veces nos quieren meter de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde te dicen, bueno, si hay una manifestación, ¿por qué la gente no puede ir a la calle? Bueno, una cosa es ir a la calle una vez por año y otra cosa es que todas las ciudades, todos los días de la Argentina estén totalmente tomadas. Y esto fue lo que pasó en Argentina y fue durante 20 años. En el gobierno del presidente Macri, nosotros tuvimos un problema porque la ciudad de Buenos Aires, que es donde ocurren las más importantes y las más visibles para el conjunto de la comunidad y que mostraban, donde se debía mostrar un cambio cultural, no acompañó este proceso. Yo como ministra de Seguridad Federal tenía a mi cargo solamente las autopistas y los puentes interjurisdiccionales y la actuación no fue efectiva porque la ciudad de Buenos Aires siguió tomada durante los 4 años. Y eso fue una gran frustración de la población porque el compromiso era cambiar eso y no se hizo. Cuando yo asumí como ministra de Seguridad, hablé con el presidente Milei y le dije, esta vez lo hacemos y lo hacemos de verdad, porque no se puede frustrar más las aspiraciones de los argentinos a vivir en libertad. 46 millones de argentinos que están presos de minorías intensas, que son siempre los mismos, y que además están financiados por el Estado, por planes sociales y por organizaciones sociales que han dejado de ser organizaciones sociales para ser empresas de organización de este tipo de cortes de calle, lo que nosotros llamamos los gerentes de la pobreza. Y en consecuencia, desde el primer día dictamos un protocolo donde ordenamos que no se podían cortar más las calles. Es un artículo que está en el Código Penal argentino desde 1921. Yeah. No se puede cortar. Hay una no base se puede legal. Hay una base legal en nuestro Código Penal y también en nuestra Constitución, que tiene un artículo muy similar al del Código Penal. A partir de eso, por supuesto que también está el derecho a la manifestación, pero se puede hacer en un lugar distinto a la calle. Yeah. Desde ese momento comenzamos a activar este protocolo y ya hemos tenido, contando estas últimas semanas,
que han intentado muchas manifestaciones. Iremos por un número de 100 manifestaciones desde que hemos asumido el gobierno el 10 de diciembre, más un paro general, y en todas hemos cumplido a rajatablas el protocolo. No hemos dejado que se tomen las calles. Los manifestantes tienen que ir por las veredas. Han intentado en todo momento violarlo, aduciendo que les estábamos cortando su derecho, pero el derecho lo tenían en plazas o en cualquier espacio público. Y así fue que lo hicimos. ¿Han tenido 100 desde que asumieron poder en la posesión en diciembre? Sí, porque en estos días hubo muchas y en un solo día anunciaron 500, pero nosotros calculamos que hubo unas 50. Y ninguno ha escalado a un nivel de más violencia, como he visto en Chile y Colombia y otros países donde las calles... No. Ha habido intentos de violencia, ha habido personas detenidas, ha habido intentos de incendiar elementos de la ciudad de Buenos Aires y de romper vidrieras, pero bueno, la policía y las fuerzas federales han actuado y han mantenido el protocolo con el mínimo nivel de uso de la fuerza, y realmente hay un gran apoyo popular a este cambio, ¿no? Es decir, la gente no puede creer que antes vos tenías, cualquier ciudadano salía a su trabajo y decía, miraba como si fuera el tiempo, hoy que va a llover, no va a llover, hoy va a haber piquete o no va a haber piquete. Entonces calculaba el tiempo a su trabajo de acuerdo a si había o no había piquete, pues sabía que si había piquete era el doble de tiempo. Ahora la gente todavía en muchas ocasiones sale con el doble de tiempo, pero llega una hora antes o la mitad del tiempo antes, porque ahora empieza a acostumbrarse a que ya no le cortan más la calle, y realmente es un triunfo cultural muy importante. Sí, es un orden que está regresando al país, que es necesario para libertad económica, para que crece la economía. Necesita un orden. Uno de los problemas serios que tuvo la Argentina es que este desorden permanente, este disturbio, este no hacerse cargo durante 20 años, todos los gobiernos que pasaron, ninguno se hizo cargo. Significa que cualquier día te pueden destruir tu empresa, porque esto uno lo veía masivamente en la ciudad, pero también en el mismo número vos tenías bloqueos de empresas que no te dejaban entrar a la empresa por un determinado conflicto. ¿Cualquier empresa o hay empresas multinacionales o empresas específicas? No, cualquier empresa, hasta panaderías han bloqueado, empresas pequeñas, lecherías pequeñas, cualquier cosa. Entonces ya era el caos, el disturbio por el disturbio. Y bueno, eso también ya nació antes. Nacimos antes de ser gobierno el movimiento antibloqueos con empresarios y sobre todo empresarios pequeños. Montamos una organización civil contra los bloqueos, y hoy ya lo estamos haciendo oficialmente desde el ministerio, y hemos mandado un cambio de ley para que el bloqueo también esté en nuestro Código Penal, porque claro, en ese momento cuando se hizo el Código Penal en 1921 no se consideraba. Así que este es un cambio cultural muy fuerte que la gente lo está valorando muy profundamente. Qué bueno. Eso es el esfuerzo que están haciendo en este momento, y para que la audiencia entienda el contexto, estamos grabando más o menos a 23 de febrero, entonces para que va a salir un poco después. Sí. ¿Qué le preocupa en términos de cómo si estas manifestaciones llegan a tener más injerencia extranjera? ¿Han visto algo de esto? ¿Le preocupa algo de esto? ¿Cómo ves esa parte? Porque lo hemos visto en otros países, en Chile y Colombia en particular, lo mencioné. Hemos detenido en esas manifestaciones ciudadanos chilenos que han tenido participación en los conflictos violentos de Chile y que han venido para la Argentina. Todavía no lo vemos como algo masivo y organizado.
pero estamos muy atentos porque sabemos que si hay algo que se va a intentar hacer es desestabilizar a nuestro gobierno, porque nuestro gobierno está generando un cambio económico nunca visto. Sí. Un cambio económico que desarma el populismo, el populismo es el Estado al servicio de los funcionarios y no de la gente. Claro. El Estado cada vez más gordo y los bolsillos de la gente cada vez más flacos. Entonces, cuéntanos del tamaño del Estado argentino, porque creo que mucha gente no se da cuenta qué tan grande, especialmente dentro de los años de kirchnerismo, pero también peronismo, qué tan grande ha crecido el Estado. Antes del kirchnerismo, antes del año 2003, el Estado argentino le costaba a los ciudadanos 22 puntos del Producto Bruto. 22. No, antes del kirchnerismo. Yeah. Después del kirchnerismo... Eso ya es alto. Ahora pasó de 22 puntos a 42 puntos. Eso ya es insoportable. Entonces... Todos trabajan por el gobierno de una forma u otra. La Argentina es inviable. Sí. Así como está, es inviable. Entonces tenés más trabajadores que trabajan fuera de la legalidad que adentro. No hay ninguna posibilidad. Todo está subsidiado. Hay provincias que tienen más del 70% de los habitantes trabajando en el Estado, es decir, que son provincias estatales, que las subsidia los ciudadanos con sus impuestos, y eso genera inflación y genera todo el tiempo un banco central que pierde sus reservas, una economía que pierde capacidad de competitividad y capacidad productiva, y una realidad de pobreza que la Argentina cambió totalmente su fisonomía, siendo un país de clase media, pasó a ser un país pobre con el 50% de la población pobre. Así que la decisión de cambio es muy fuerte. Vamos a un capitalismo de reglas, vamos a un verdadero país competitivo, desregulado, simplificado, sin normas especiales. Estamos llenos de normas especiales, más de 5.000 normas especiales. ¿Qué es una norma especial? Y una norma que es para un sector. Okay. Una norma que... Una regulación. Una regulación que es para un sector, para que un sector gane y sea subsidiado o mantenido, y todos los demás que tratando de controlar pierdan. El mercado así. Claro, sí. Controlar el mercado, no tener ninguna competencia, generar un mercado totalmente regulado para que gane uno solo y pierdan todos. Se están estabilizando Argentina, estás imponiendo el orden como ministra de Seguridad, que es algo importante, es un criterio básico para tener crecimiento económico. Pero hay los factores de destabilización que están a nivel regional e internacional. Voy a empezar a tocar algunos de ellos. Sí. Una que es muy importante para Argentina, algo que lo conoces muy bien, ministra, y estabas muy atento en su último mandato como ministra. Y también que estabas atento en el periodo que estaba el presidente Fernández, porque creo que fue 2022, si no me equivoco, en el verano de 2022, cuando un avión misterioso aterrizó en Buenos Aires de una marca venezolana, Imtrasur, pero resultó ser un avión venezolano que lo compró de Irán o lo prestó, no sé, un avión que correspondía a Irán con pilotos iraníes. Ese avión fue detenido, no creo que por el propio voluntad del gobierno de Alberto Fernández, sino por la presión que la oposición hizo, que usted estaba miembro de la oposición en ese momento. Y ahora como ministro, ya hace creo que muy poco tiempo, desde el momento que estamos grabando, ese avión fue enviado aquí a Estados Unidos. Cuéntanos un poco qué significa eso y si quieres elaborar más del tema de Irán y Hezbollah en Argentina. Bueno, en primer lugar, Irán tiene una presencia absolutamente negativa en nuestro país desde los atentados que se realizaron en 1992 en la Embajada de Israel, que explotó y desapareció la embajada, y en 1994 el atentado a la AMIA, que ahora se cumplen 30 años, donde murieron 85 personas y el edificio se destruyó. Eso fue planificado en la Embajada iraní en la Argentina, esto está dentro de la causa judicial. Hay 3 actuales ministros del gobierno iraní
que tienen alerta roja de Interpol. Y desde ese momento ya Irán ha sido un enemigo para la Argentina, y su brazo armado es el brazo de Hezbollah, que trabaja en conjunto con Irán. Ellos fueron los ejecutores, pero los atentados se planificaron en la embajada. A partir de ahí, la Argentina ha tenido una política desde nuestro lado de atacar fuertemente la presencia de Irán en la Argentina, ni hablar, y en América Latina. Lamentablemente, después el kirchnerismo hizo un acuerdo inexplicable con Irán para que los iraníes fueran juzgados en el mismo Irán bajo las leyes iraníes. ¿Te refieres a memorándum? Sí, eso fue se llamó el memorándum con Irán, un memorándum que ponía una comisión, había una comisión no judicial que iba a analizar el caso. Una vergüenza, sacaba el caso de la justicia argentina, era inconstitucional. Fue una gran pelea que nosotros dimos desde la oposición. Y eso es lo que el fiscal Nisman, Alberto Nisman, estaba empujando, ¿no? En las cortes. El fiscal Nisman estaba empujando y fue asesinado. Ya la causa está muy dirigida al asesinato del fiscal Nisman, y terminó siendo declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia ese memorándum, así que eso fue un gran triunfo. Hoy, Irán, como todos sabemos, tiene una presencia muy preponderante en Venezuela, y ahora en el último tiempo también tiene una presencia preponderante a partir de la firma de un convenio en Bolivia. Bolivia es país fronterizo con la Argentina, lo que nos genera a nosotros una situación de estado de alerta permanente. Y además esto ha llevado a que hay más de 700 iraníes que desde nuestro punto de vista son parte de las fuerzas Quds, que son las fuerzas que realizan atentados en el mundo, viviendo en Bolivia. 700 iraníes que pueden tener relación con la fuerza Quds, la misma fuerza Quds que ha destabilizado Yemen, Siria, Irak, Líbano, que trabaja mano a mano con Hezbollah, están ahorita en Bolivia. ¿Con qué fin? Bueno, Bolivia se ha alineado a este mundo, y lamentablemente, además, Bolivia es un país productor de coca, y de ahí sale la cocaína, y eso genera un problema muy serio, porque es también una forma de financiamiento de los estados enemigos de la democracia. Claro. Se financian con el crimen organizado y utilizan a criminales para realizar su infraestructura, para hacer atacar bancos o lavar dinero, para luego mandarlo a Irán o mandarlo a Hezbollah. Entonces esta presencia es muy fuerte, y en el año, hace 3 años, apareció un avión en la Argentina, de la empresa Embrasur, aterrizó en Argentina con 2 pilotos, con un piloto y un copiloto, que rápidamente fueron identificados como de las fuerzas Quds. El gobierno argentino los quiso dejar ir al avión, con tripulación venezolana, que decían que venían a hacer un curso de pilotaje. Imagínate, ¿no? Y venían con piezas de autos de Volkswagen. Volkswagen había tercerizado eso a una empresa que había terminado en esta... que es una típica maniobra de prueba, de traer algún tipo de piezas como para decir, bueno, pasa una vez, vienen todas envueltas, pasa la segunda vez, dejan una pieza para que sea revisada, y en la tercera, adentro de esas piezas pueden venir explosivos, claro, o cualquier tipo de material para objetivos terroristas. Por suerte
la oposición argentina nosotros tuvimos un rol muy determinante para que Argentina tuviera una respuesta. La justicia argentina, el juez que estaba a cargo respondió correctamente y metió presos a los miembros de la tripulación y a estos 2 miembros iraníes. Nosotros tuvimos toda la colaboración de información sabiendo que eran 2 reconocidos miembros de la fuerza Quds. Bueno, el gobierno quiso dejarlo salir al avión. El avión salió un día. Esto ya es más reciente. No. El avión salió un día, 2 días después que había llegado a la Argentina, cuando estaba la justicia trabajando y quiso ir a Uruguay. Claro. La Argentina claro, no pudo cargar nafta, gasolina. Gasolina, sí. No pudo cargar gasolina y se fue a Uruguay. Uruguay no lo dejó aterrizar, claro, y entonces volvió a la Argentina. Ahí la justicia y nosotros fuimos mucho más a fondo, denunciando y sacando en todos los periódicos y en toda la prensa quiénes eran, con fotos, con toda la información de quiénes eran los pilotos, a qué pertenecían. Hay un gran levantamiento para que estas personas fueran, digamos, echadas del país, enviadas de nuevo a sus países. Eso sucedió y había un pedido de interdicción del avión por parte de Estados Unidos por considerarlo un avión que había participado de actividades terroristas. Y estaba bajo sanciones. Y estaba bajo sanciones y entonces el avión hace aproximadamente el 20 de febrero llegó a Miami, después de casi 2 años y medio, llegó a Miami, donde de acuerdo a nuestra información va a haber un proceso de destrucción del avión y de análisis del avión para ver que realmente estaba transportando. Exactamente. Sí. Y tengo entendido que el gobierno de Venezuela no reaccionó muy favorable a esa decisión. Bueno, claro, cuando se llevaron el avión, vinieron de Estados Unidos, se llevaron el avión, lo tuvieron que preparar, por eso demoró un poco. Se llevaron el avión, bueno, Maduro en su programa de radio empezó a decir que los argentinos le habíamos robado el avión, que el gobierno argentino le había robado el avión, porque justo ya nosotros estábamos en el gobierno, porque este fue un proceso de 2 años y medio. Sí, claro. Pero la justicia jugó un rol muy importante. El juez Federico Villena fue el juez de la causa y toda la oposición y los diputados que estuvieron al frente no permitieron que el gobierno argentino, que podía tener cierta voluntad de no entregar el avión a Estados Unidos, no pudieron evitarlo, pero finalmente lo demoraron y el avión se fue bajo nuestro gobierno. Qué bueno. Ese es un... Mira, estábamos hablando antes del orden que están dando a nivel de la calle, a nivel institucional, sí, a nivel de la ciudad y del país de Argentina. Pero esto también es importante porque cuando, digamos, si logran esa misión y lo están logrando, después vienen los otros del exterior y quieren destabilizar más. Puede ser tal vez no a nivel directo con la calle, pero puede ser un atentado terrorista que ya sufrió Argentina. Sí. Puede ser el crimen organizado para poder empezar a chantajear y amenazar a empresarios. Entonces, de ahí puede ser otro actor, porque hay un actor que nosotros en el centro prestamos mucha atención. Yo sé que aquí en Estados Unidos están mirando con mucha atención, y que es Rusia, porque desde la guerra en Ucrania en 2022, Rusia ha tenido un fuerte escalación de desinformación a nivel internacional, como 7, 8 idiomas a nivel mundial, y están activando sus redes muy fuerte para poder interpretar las cosas en otra forma, digamos, no a favor de la democracia. ¿Cómo ves a Rusia? ¿Ves a Rusia activo en Argentina? ¿Lo ven como un problema? Bueno, Argentina sostiene, digamos, el gobierno anterior fue muy errático respecto a lo sucedido entre Rusia y Ucrania. Nosotros hemos sostenido siempre a Ucrania la soberanía de su decisión y la soberanía de
de querer ser parte del mundo libre y democrático y de defenderse de la invasión que tuvo de Rusia. Y esto ha llevado a tener una relación tensa entre Argentina y Rusia de parte de nuestro gobierno, porque antes fue muy errático. Un día el gobierno anterior estaba con Ucrania, el otro día no, después decía que Rusia era el modelo a imitar. La verdad que fue un gobierno muy, muy negativo para la Argentina, y en política internacional nos ha dejado muy mal parados porque no se sabía nunca dónde estaba la Argentina. Es como que si vos jugás un partido de fútbol y tus jugadores meten goles en los dos arcos, ¿no? Entonces, autogoles, sí. Autogoles, claro. Entonces es muy negativo. Entonces, ahora sí ordenado, está claro que nosotros estamos del lado de Ucrania. Zelensky vino el día que asumió el presidente Milei. Estuvo Zelensky, que fue muy, muy aplaudido. Sí. En Argentina, muy reconocido. Hay una comunidad además ucraniana de vieja data en la Argentina, pero además el pueblo argentino lo reconoció mucho. Su valentía, ponerse al frente. Y ahí estamos ubicados en ese lugar y no nos vamos a mover de ahí. Qué bueno, qué bueno. Y me acuerdo en la posesión de Milei, en la inauguración, un momento muy histórico para Europa pasó. Zelensky se vino personalmente, se acercó con Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, que creo que no se estaban hablando antes de esto, y eso se empezó a ver un puente, sí. Que creo que empezó justo en la posición del presidente Milei. Muy bien. Mira, ministra, yo sé que estás corto de tiempo, no quiero abusar del tiempo y quiero empezar con algo que dijiste en otro encuentro que tuvimos en un almuerzo privado. Pero dijiste algo muy importante en esto. Dijiste que lo que viste en el anterior era reformas graduales, un gradualismo incremental para poder mejorar el país de Argentina, pero se les acabó el tiempo y posiblemente gradualmente fallaron. Esta vez no es así. Esta vez no están empezando a esperar, no están haciendo cosas incrementales, están yendo con shock, están yendo con todo. Cuéntanos de esto, porque yo creo que ese es algo que sorprende a muchos. El presidente Milei creo que ha balanceado el presupuesto en términos récord. No, nunca hemos visto esto ni siquiera en América Latina. Creo que eso es algo muy único. ¿Y cuáles son los planes obviamente estás haciendo la ministra de Seguridad, pero cuáles son los planes en general de aquí al futuro? ¿Qué se puede esperar del gobierno de Argentina, el Ministerio de Seguridad, de aquí en unas semanas y meses? Porque están yendo muy rápido. Bueno, en el gobierno del presidente Macri, el gradualismo fue letal para la posibilidad del cambio en la Argentina. Porque el gradualismo significó que gradualmente la Argentina fue enterrando uno a uno los cambios que tenía que hacer. No hizo la reforma impositiva que había prometido, no hizo la reforma laboral, no hizo la reforma estructural, la desregulación de la economía, y fue como postergando las reformas, y cuando quiso comenzar las reformas se había reagrupado de tal manera la oposición parlamentaria y también la oposición en la calle. Entonces el presidente Macri ganó las elecciones de medio término por una gran diferencia, es decir, recuperó una gran cantidad de diputados y senadores, pero perdió definitivamente la calle. Y hubo actos de violencia que, como te dije antes, no eran reprimidos, y tuvimos la escena de un congreso bombardeado por militantes y destruido, y entonces eso generó un efecto totalmente contrario, que fue ganar las elecciones de medio término y perder en el terreno de la gobernabilidad y de la política. Ganamos una ley, pero perdimos el gobierno. Entonces, y eso fue producto de mantener los mismos enemigos sin tocarle ningún interés. Yeah. Entonces, ¿para qué? Por lo menos... Como un poco tibio. Claro, tibio. Sí, sí. Ahora
tanto Milei como yo, que también fui candidata a presidente, y al haber perdido, como explicamos al principio, llamé a la gente a votarlo y masivamente la gente respondió a mi pedido. Decidimos, tanto él como yo en la campaña, dijimos nosotros vamos a hacer shock. Inclusive es muy increíble porque la historia se repite. Nosotros habíamos hablado con Milei de hacer una alianza antes. Luego yo seguí en Juntos por el Cambio, él siguió por su camino y finalmente hicimos una alianza. ¿Antes que era diputado? Cuando él era diputado y yo comenzaba mi carrera presidencial en Juntos por el Cambio, claro. Él me ofreció una alianza que hubiera sido previa. Bueno, finalmente las cosas se dieron y fue posterior. Pero los dos en la campaña hablamos de no ser más gradualistas, de hacer una política de shock que la Argentina necesitaba remover rápidamente. Es como que vos llegás, ponés el paciente en el quirófano, tenés que ir a una operación muy de fondo, donde tenés que hacer todo lo que se necesita para que la Argentina no vuelva a repetir lo que siempre tuvo: déficit constantes, impresión de dinero, inflación, un Estado gigante, y ahora estamos achicando el Estado, desregulando, bajando el déficit. Habíamos pensado en que íbamos a bajar el déficit en un año. 5 puntos del déficit, lo bajamos en un mes. Sí. Increíble. Es el más grande de la historia. Sí. Entonces, estamos haciendo las cosas. Esto significa, y se le había dicho a la gente, va a haber un momento difícil. Esto es una B corta. Vos estás aquí y vas a bajar. ¿Por qué? Porque la Argentina era una mentira. No se pagaba el gas, no se pagaba el petróleo, no se pagaba la electricidad, no se pagaba los medios de transporte, no se pagaba nada. Todo estaba subsidiado. La gente subsidiada en vez de trabajar. Entonces, un país paralizado, sin trabajo, todo subsidiado. Y todo ese subsidio que era... cada vez valía menos porque vos tenías que imprimir dinero para pagar esos subsidios. Entonces había cada vez más inflación. Hoy hemos pasado a ser el país con más inflación del mundo. Sí. Mundo. Entonces, ¿qué se hizo? Se metió el paciente en terapia intensiva y se dijo, ahora vamos a remover todos los obstáculos que han significado que la Argentina no pueda crecer. Se mandó una ley al Congreso con 500 artículos sobre desregulación, una nueva ley de inversiones, privatizaciones. El Congreso empezó a cambiarla, una parte del Congreso, ¿no? Unos se opusieron, nosotros, digamos, tanto el partido de Milei como el nuestro, que fue la alianza que finalmente ganó, votamos a favor, y hubo ahí unos diputados del medio que empezaron como a especular. Y en un momento la ley ya no nos servía, porque cada vez las provincias recibían más plata y cada vez querían sumar más cosas, y entonces volvíamos al déficit, volvíamos a la Argentina que había que dejar atrás. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hizo el presidente Milei? Retiró la ley y dijo, no, a mí esta ley ya no me sirve, porque es una ley que solamente me va a traer problemas y va a repetir la historia de la Argentina. Y estamos utilizando otros mecanismos para llegar al mismo objetivo. El objetivo de llegar al déficit cero, de que los argentinos puedan desregular la economía, que cada uno pueda invertir, que está en marcha. Se están cerrando muchos institutos que gastaban un montón de dinero y solamente tenían lo que nosotros les llamamos ñoquis a las personas que están en el Estado y no trabajan, ¿no? ¿No? Porque, ¿sabes por qué se llaman ñoquis? No. Porque en la Argentina los ñoquis se comen, por tradición, el día 29, que es el día que se cobra. Entonces, como iban solamente los días 29 a cobrar, se llaman ñoquis. Ok. Mira, en pocas palabras, están buscando cambios reales al país y que me parece que son cambios que trascienden más allá de solamente la política, son cambios hasta culturales, en la mentalidad, en la psicología. Y me parece muy importante porque la psicología es muy importante en el aspecto del pueblo, de que dé confianza, de creer otra vez en su labor, en su emprendimiento, en no tener tanto miedo de todo, miedo de la calle, miedo del narco, miedo del propio gobierno a veces. Y esa confianza es difícil ganar, pero cuando lo ganas,
lo tienes que proteger a todo, porque eso es como un voto de confianza que el público se está dando para que puedan hacer esos cambios y rescatar el país. Yo veo que el presidente Milei ha hecho un excelente trabajo. Yo veo a usted, ministra, haciendo un excelente trabajo, no solamente como ministra, pero también he visto una estadística que usted ha sido tal vez entre las ministras más entrevistadas en los medios de telecomunicaciones, de tele y de redes sociales. Entonces tu habilidad de comunicar esto es muy poderoso también, y le felicito por todo lo que está haciendo en Argentina. Muchas gracias. Excelente. Mira, si eres nuevo en nuestro podcast, asegúrate de suscribir a nuestro canal. Si estás mirando en YouTube, suscríbete al canal, empuja ese botón para recibir todas las notificaciones. Si están escuchando en otros lados, en Apple, en Google, en Spotify, suscríbanse ahí también. Le agradecemos a la ministra por su tiempo. Tiene una agenda muy ocupada acá en Washington, como se pueden imaginar, pero se separó un poco de tiempo para hablar con nosotros y a todos ustedes, para que entiendan realmente lo que está pasando en Argentina. Le despedimos y vamos a tener muchos episodios en poco tiempo con otros invitados muy interesantes. Gracias por todo y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Joseph. A ti siempre. Gracias. Suscríbase a Border Wars Podcast y visite nuestro sitio oficial en securityfreesociety.org. Nos vemos en un próximo episodio.